Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro ministerio de enseñanza aquí en el Talmid. Y ya sabe que la palabra Talmid es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde nosotros típicamente estamos enseñando la palabra del Señor como expositivamente. En otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. Estamos también muy agradecidos por parte de nuestra audiencia que sigue enviando sus preguntas bíblicas, y nosotros estamos recibiendo diariamente todas sus preguntas y respondiendo individualmente diariamente a todas sus preguntas. Y luego muchas veces nosotros tomamos esas preguntas y la insertamos y la ponemos parte y es parte del programa del siguiente día, para asegurar que nosotros estamos respondiendo a una audiencia más amplificada, más amplia. Y note bien que si tú puedes enviar sus preguntas bíblicas, ¿dónde? Al número que está en la pantalla, pero permíteme, para el beneficio de las redes sociales y la radio, permíteme compartir el número que está en la pantalla. Note bien, el número es 1-310-804-7733. Ese número es gratis a través de WhatsApp, en ese chat de WhatsApp, y lo puede, por toda parte del mundo es absolutamente gratis. Repito, el número es 1-310-804-7733. 1-310-804-7733. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio aquí en la palabra del Señor. Vamos a abrir los libros en Romanos capítulo 3, y mientras que se vayan ubicando, permíteme por favor de extenderle una invitación cordialmente a visitar a nuestra iglesia para aquellos que están aquí en los estados con nosotros. Estamos ubicados en la ciudad de Aiken, en el estado de Carolina del Sur. Carolina del Sur es el estado de nuestros estados, y la ciudad es Aiken, y la iglesia es la Iglesia Bautista de Town Creek, y estamos localizados, ¿sabe dónde? 250 Town Creek Road. Esa es la calle 250 Town Creek Road, donde tenemos nuestros cultos a las 8 de la mañana los domingos en español, y luego a las 10 de la mañana en inglés, y luego los domingos en la tarde tenemos el culto 5 veces en español, y en inglés tenemos 2 cultos, y luego también los miércoles a las 6 p.m. Y para más información, comuníquense con ese número que acabo de compartir con ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 3, versículo 24. Y aquí quiero seguir adelante con este versículo. ¿Por qué? Porque entraron más preguntas. Y mira, yo siempre tomo el tiempo de responder a las preguntas. ¿Por qué? Porque mira, si tú tomas el tiempo de hacer una pregunta, yo voy a tomar el tiempo de responder a su pregunta. ¿Por qué? Porque es importante. Es importante, y note bien, que esto requiere respetar a la audiencia, ¿no? Porque si ellos están haciendo preguntas, es importante de tomar el tiempo de responder. Y como yo nunca tengo prisa, eso a mí no me importa. Si yo tengo que invertir mucho tiempo respondiendo a la pregunta, ¿de qué te sirve enseñar la palabra del Señor y la gente no entiende? No tiene ningún sentido. Es importante de comunicar la palabra de Dios, no solamente transmitir información. Transmitir información es una cosa, pero comunicar la palabra es otra cosa. Y eso lo tenemos que siempre mantener en mente, enfrente de nosotros todo el tiempo. Y la otra cosa es esto, que más del 90% de la pregunta viene de gente que me dice que son católicos, ¿no? Es importante siempre tomar el tiempo de respetar ese pueblo y responder a sus preguntas. Ahora, aquí hoy día vamos a abrir nuestras Biblias en 2 secciones. En Romanos capítulo 3, versículo 24, que es el texto fundamental que estamos tratando aquí, y luego el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18. Vamos a ubicarnos en los 2 lugares, por favor, pero primeramente vamos a abrir en Romanos capítulo 3, versículo 24, donde el apóstol Pablo está diciendo lo siguiente, donde él dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. En la versión católica lo dice de esta forma, y él dice aquí,
Dice en versículo 24, dice, pero ahora Dios los salva gratuitamente por su bondad, en virtud de la redención de Cristo Jesús. Ahora, tenemos que entender que Cristo sufrió. Él sufrió, y eso estuvimos hablando en el programa anterior, ¿no? Pero Él sufrió, y tenemos que captar esto, que Él sufrió el grado supremo del dolor, y lo hizo por nosotros, Ahora, nosotros reconocemos, si es que somos honestos, y vale más que seamos honestos, es esto, que nosotros no merecemos nada. Nosotros no merecemos ninguna bendición, nada bueno en esta vida, porque la Biblia dice que no hay ningún bueno. Una vez más, la Biblia está bien clara. Ahora, la iglesia no está clara, los pastores no están claros, los sacerdotes no están claros, muchos creyentes no están claros, olvídate los incrédulos y los paganos, pero la Biblia está bien clara, si es que somos honestos. Y tenemos que entender que Él sufrió, Jesús, el grado supremo del dolor, y lo hizo por nosotros. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Mira, este hecho debería rompernos el corazón. Pero rara veces lo hace. Ahí está. Rara veces lo hace. Muchas veces nosotros mostramos una indiferencia a Dios, una diferencia a su palabra, una indiferencia a lo que Él ha hecho por nosotros. Somos un pueblo ingrato muchas veces. La ingratitud es algo que domina nuestras vidas, y una vez más, no importa qué país, qué cultura, qué idioma, en qué nación estamos hablando, qué cultura, no importa. Este es un problema por toda parte del mundo, pero yo me estoy dirigiendo hoy día al pueblo hispanohablante. Es con ese pueblo que me estoy dirigiendo específicamente, que también, igual nosotros como los demás, mostramos muchas veces la tendencia de ser ingratos, ¿no? Nuestras vidas no refleja lo que Él hizo por nosotros. Mira, ahora la pregunta es, ¿pero por qué? ¿Por qué? Bueno, yo creo que es una buena pregunta. Y esta es una pregunta que vino de parte de nuestra audiencia, ¿no? Que yo estaba enseñando en el programa anterior, en la sesión anterior, sobre este concepto del sufrimiento del Señor, y la persona quería saber por qué el pueblo, muchas veces nosotros somos indiferentes, ¿no? Bueno, porque tan pocos de nosotros pasamos tiempo meditando en su muerte. Mira, y yo le respondí, la razón es porque muy pocos de nosotros tomamos tiempo para meditar en la muerte de Cristo Jesús. Ahora, yo entiendo la dificultad con eso, yo comprendo. ¿Cuánta gente invierte tiempo meditando en la muerte de un ser querido? Muchos sufren por años y años después que aparta un ser querido, y todavía están meditando en la muerte de esa persona. Pero ¿por qué no lo hacemos con Dios? ¿Por qué no lo hacemos con el que nos rescató, el que nos salvó a nosotros? ¿Por qué no? Bueno, tan pocos de nosotros pasamos tiempo meditando en su muerte, y entre nosotros que lo que hacemos es un porcentaje aún mejor le dedica cercanamente al tiempo que debería. Esta palabra, yo creo que le damos el asentimiento mental, ¿no? Sí, esta es la palabra de Dios. Y nada más. Aún los ve, mira. Y este es un problema grande dentro de la iglesia. Olvídate afuera de la iglesia. Pero dentro de la iglesia esto es un problema bien grande. Lo que quiero hacer es responder a esta pregunta utilizando el Evangelio de Juan capítulo 10 versículos 17 y 18. Abre sus Biblias en Juan capítulo 10 versículos 17 y 18. Vamos a Juan, ¿no? Mire bien lo que dice la palabra del Señor aquí en Juan capítulo 10. Mira lo que dice la palabra del Señor. En la versión cristiana dice esto: por eso me ama el Padre. Jesucristo está hablando. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora note bien. Jesús dice, mira, yo estaba dispuesto a poner mi vida. Y él lo hizo.
No lo tiene que hacer, pues Él lo hizo por el amor a su Padre Celestial, que el Padre Celestial nos amaba a nosotros a pesar que éramos un pueblo ingrato, indiferente, un pueblo pecaminoso, etcétera, 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 etcétera. Lo dice así en la versión católica, lo dice así: el Padre me ama porque yo doy mi vida para recuperarla de nuevo. Nadie tiene el poder para quitármela, soy yo quien la doy por mi propia voluntad. Yo tengo poder para darla y para recuperarla de nuevo. Esta es la misión que recibí de mi Padre. El Hijo Jesucristo entendió que la misión que recibió del Padre Celestial era ir a la tierra, apartar del cielo, ir a la tierra y morir por los pecados del hombre. Este es lo que nosotros llamamos la salvación a través de la muerte de Jesucristo. Y la muerte de Jesucristo, el amor de Dios por Jesús. Nota bien, el amor de Dios por Jesús. La prueba final, absolutamente final, de que Jesús es el buen pastor es su muerte de sacrificio y su resurrección. Un pastor no puede hacer más. Con todo respeto, ningún pastor puede hacer más bien que dar su vida por sus ovejas. Pero este es el problema que tenemos hoy en día. Mira, en el mundo natural, en el reino de los animales, un pastor va al pasto, a la montaña con sus ovejas. Y esto es un fenómeno que yo he visto muchas veces. No solamente están en las películas, no solamente es algo de un programa televisivo, no solamente es parte de Hollywood, pero yo he visto personalmente pastores que están dispuestos a poner su vida y pelear contra los lobos, ¿no? Y aún los osos que vienen a atacar a sus ovejas. Y lo hacen tan automáticamente, tan natural, ni lo piensan. Ellos salen con su prado, que llevan sus corderos y llevan sus ovejas, y ellos saben que en cualquier momento tienen que defender, ¿ves?, a sus animales, a sus ovejas. El buen pastor, ¿no?, que da su vida por sus ovejas, no puede ser más bien que dar su vida. Ahora, vamos a traducir eso, vamos a transportarlo del mundo natural a la iglesia. Y aquí está el problema grande que se ve en esa iglesia, que muchos pastores, y yo estoy hablando directamente al pueblo y directamente a los pastores, que muchos pastores son una bola, escuche bien, son asalariados. Gente que solamente buscan el sueldo, solamente buscan el dinero y no le cuesta nada abandonar a las ovejas en la iglesia. Y están como saltamonte, brincan de una iglesia a otra iglesia, otra iglesia, otra iglesia, ¿eh? Y no tienen ninguna vergüenza. ¿Por qué? Porque el pueblo lo permite, Nosotros necesitamos hombres hoy día que están dispuestos a sacrificarse y seguir adelante. A pesar de, ¿por qué? Cristo sabía esto y el Padre Celestial sabía esto, que el pueblo siempre iba a ser un pueblo infiel, ingratos, que aprecian nada, hablan mucho, se han convencido mucho de sus propias mentiras que cantan, pero su vida grita lo contrario. Pero a pesar de eso, Cristo descendió del cielo, bajó del cielo y dio su vida por ellos. Mira, un pastor que murió por sus ovejas fue sin duda un buen pastor. Pero hay algo más aquí. El dueño estaba complacido, apreciando mucho que el pastor diera su vida por el rebaño. El dueño consideró al pastor como un buen pastor. Ahora, Jesús hizo dos, y quiero que tú lo entiendas, Jesús hizo dos declaraciones reveladoras. Mira, cuando él dijo, en Romanos capítulo 3, en versículo 24, cuando él dijo, pero ahora Dios los salva gratuitamente por su bondad en virtud de la redención de Cristo Jesús.
En la sangre de Jesús, Él viene a rescatar un pueblo que hasta la fecha, hoy día, sigue siendo infiel. Si es que somos honestos. Pero Jesús mismo hizo dos declaraciones reveladoras. Primeramente, número 1, su muerte de sacrificio fue la verdadera razón por la cual Dios ama tanto a su Hijo. Padre ama a su Hijo Jesús, porque su Hijo bajó, descendió del cielo a morir por el pueblo que el Padre amaba. Jesús nunca rehusó, nunca rechazó, nunca se quejó. Él dijo, heme aquí, Padre, envíame. Mira. Por supuesto, esto no significa que Dios no ama a su Hijo por quien Él es. Dios naturalmente ama a su Hijo así como todo hombre ama a su Hijo. Pero Dios ama a Jesús aún más, si lo puedo decir así, aún más, de una manera mucho más especial. ¿Por qué? Porque Jesús estaba dispuesto a pagar un precio para traer hombres a su Padre Celestial, a Dios. Abierta que Jesús murió para que él pudiera resucitar de los muertos. Mira, yo creo que debemos tomar esto en cuenta, tomarlo en cuenta. Primeramente, Él tomó el pecado. Yo no sé si todavía no captamos esto. Tomó el pecado del hombre sobre sí para liberar al hombre del pecado. Esto es para darle justicia al hombre en forma posicional. Ahora, aquí está Cristo, ¿no? Aquí está Cristo. ¿Qué significa en forma posicional? Me encantó esa pregunta de parte de nuestra audiencia. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que cuando Cristo murió por nosotros en la cruz, Él es nuestro sustituto, ¿no? Que murió por nosotros, ¿ves? En la cruz. Y yo reconozco, una persona dice, sí, yo reconozco que tú moriste por mí, por mis pecados. Yo me arrepiento de mis pecados, Señor. Sea, gracias por ser el Salvador de mi vida, pero Señor, sea el Señor, mi amo, el Señor de mi vida. Yo me someto a tu palabra, a lo que tú quieres que yo haga con mi vida. Ahora, lo que sabe que eso significa, que ahora posicionalmente mi persona está en Cristo, mi posesión es en Cristo. Ahora yo estoy en Cristo, ¿entiende? Ahora yo estoy en Cristo. Y en Cristo es mi posición. Para cada creyente, su posicionamiento, tu vida está en Cristo. ¿Por qué? Porque Él vicariamente tomó el lugar nuestro y murió por nuestros pecados. Y si tú entiendes eso, abre su Biblia en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 24. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 24. Vamos a abrir nuestra Biblia, ¿no? En 1 de Pedro capítulo 2 versículo 24. Y mira lo que él dice, la palabra del Señor. 1 de Pedro versículo 24. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanados. En la versión católica lo dice así, lo dice de esta forma, dice, Él cargó con nuestros pecados, llevándolos en su cuerpo hasta el madero, para que muertos al pecado vivamos como Dios quiere. Ustedes fueron sanados a costa de sus heridas. Ahora, cuando Él dice que aquí fueron sanados, aquí quiere decir que fuimos salvos. Esto no está hablando de la sanidad física. Esto está hablando que fuimos sanados de nuestros pecados, fuimos salvos, rescatados, redimidos y perdonados. ¿Está captando la idea? Ahora, en esa misma epístola, vamos a la primera epístola de Juan, capítulo 3. La primera epístola, vamos a la derecha, la primera epístola de Juan, capítulo 3. Mira lo que dice aquí en versículo 5. En la versión cristiana dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Está escuchando? En la versión católica lo dice de esta forma, dice, saben que Él, Jesús, se ha manifestado para borrar los pecados y que en Él no hay pecado.
Él tomó los pecados nuestros como si Él lo hubiera cometido, y se hace culpable, y culpable de los pecados, y también toma las consecuencias de los pecados sobre su persona a favor de nosotros. Luego, cuando él hizo eso, Él murió en la cruz y luego Él resucitó. ¿Te recuerdas que en Juan capítulo 10 dice esto en versículos 17 y 18? ¿Te recuerdas eso? Donde dice que Él dice que porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, ¿no? Y nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla. Este es el mandamiento que recibí del Padre. Ahora, eso significa que cuando Él terminó de tomar toda la culpa de todos los pecados, y la consecuencia es que tenía que enfrentar la ira del Padre Celestial contra el pecado, y Él murió. Y luego Él resucitó. Por esa razón Cristo dijo aquí que nadie me quita la vida, yo doy mi vida, pero también yo levanto mi vida y yo la voy a recuperar. De la misma forma que yo la di, yo la voy a recuperar. Y eso es lo que se nombra que la resurrección. Ahora, resurrección de los muertos para liberar al hombre de la muerte. Esto es para brindarle vida eterna al hombre. ¿Por qué resucitó Jesús? Porque Él tenía que cumplir con la salvación del hombre. Mira, si Cristo muere por tus pecados, pero Él no resucita, no somos salvos. Ahí está la cosa. Cuando Él resucitó, por esa razón, cuando Cristo antes de morir, que estaba colgado en la cruz, Él dijo, consumado es. Se cumplió. La primera parte, voy a pagar el precio de los pecados del hombre, y Él murió. Pero cuando Él resucitó, Él venció la muerte eterna que estaba prescrita para el pecado. El que peca muere eternamente. Pero cuando Cristo murió por nuestros pecados y luego Él resucitó, Él venció la muerte eterna. No estamos hablando de la muerte terrenal, porque tú y yo, todos nosotros vamos a morir. Esa es la realidad. De una forma o de otra vamos a morir físicamente en esta tierra, pero luego vamos a resucitar. Y la razón por que resucitamos es porque Jesús, venció el enemigo que se nombra la muerte eterna por consecuencias del pecado. Permíteme, abre sus Biblias en Romanos capítulo 4. Vamos a Romanos capítulo 4, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 4. Y miren lo que dice aquí, comenzando con versículo 24. Romanos capítulo 4, versículos 24 y 25. Miren lo que dice aquí, mira. Primeramente, en la versión cristiana dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en Él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En la versión católica dice así. Dice, se refieren también a nosotros que obtendremos la salvación si creemos en que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, entregado a muerte por nuestros pecados y resucitados para nuestra salvación. Cuando tú escuchas esa frase, la justificación, estamos hablando de la salvación. Y es por esta razón que Él resucitó. Y por esa razón cada año nosotros tenemos una memoria recordatoria, la Pascua, para recordarnos del por qué Él resucitó, por qué Él murió. Y por toda parte del mundo, es interesante, ¿ves? Que la gente reconocen la Pascua. Y el problema es que, lamentablemente, y esto es algo que yo he visto en Latinoamérica. Yo he viajado por todo el continente de Europa, por años y años, por el continente de la Asia,
por años. Porque el continente, me escuche bien, de África, por años, y por Latinoamérica. Y ¿sabe lo que me llama mucho la atención? Que en Latinoamérica, ¿no? Es algo que yo todavía no lo entiendo. No lo capto. Quizás yo soy un terco aquí, ¿no? Un necio. Soy una mula, un burro, un bruto. Pero la semana de la Pascua es donde muchos latinos toman para vacaciones. Y se van a las playas, a los campos de vacaciones y se meten en sus borracheras. Han convertido el momento, la semana más sagrada para sus borracheras y sus placeres. Ahora entiende por qué yo digo que el pueblo nuestro es un pueblo ingrato. Y tú vas a muchos países de Latinoamérica, es lo que hacen. Y mira, y muchos los creyentes dentro de la iglesia hacen igual. Porque se llevan más por sus tradiciones y se llevan más por su cultura que las escrituras y la verdad. Este es el momento que por 52 semanas en el año, esta semana debe ser la semana sagrada de agradecimiento a Dios, pero no, es la semana de vacaciones y borracheras y placeres. Abre su Biblia en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, mira lo que dice en versículo 4 y 5. Romanos capítulo 6, versículo 4 y 5. Ahora, escuche bien lo que dice aquí. En la versión cristiana dice esto: porque somos sepultados, Romanos 6, 4 y 5, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Por qué? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. En la versión católica lo dice de esta forma, dice, en versículo 4, en efecto, por el bautismo hemos sido sepultados con Cristo, quedando vinculados a su muerte, para que así como Cristo fue resucitado entre los muertos por el poder del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Versículo 5, ¿por qué? Porque si hemos sido injertados en Cristo a través de una muerte semejante a la suya, también compartiremos su resurrección. Y nosotros ni siquiera podemos tomar el tiempo de expresar gratitud una semana, porque el egoísmo nuestro es que yo quiero disfrutar con mi familia, con mis hijos. Vamos a la montaña, vamos a una cabina, vamos a la playa, vamos a tomar, hacemos todo menos expresar la gratitud verdadera que debemos hacer. Y no tenemos ninguna vergüenza y no nos molesta. Mira, la segunda cosa es esto, que su muerte, la muerte de Jesús fue el acto supremo. La muerte de Jesús fue el acto supremo de obediencia. Fue voluntario. El Padre no puso una pistola en la cabeza del Hijo de vete a morir por los pecados de los demás. No, esto fue voluntario. Él murió voluntariamente. Ningún hombre tomó su vida. Él se sacrificó. El poder para tomarla fue suyo y solo suyo. Mira, yo creo que abierta el punto crítico aquí. Este mandamiento de morir fue de Dios. Y fue un mandamiento. Fue un mandamiento del Padre. Vas a morir por los pecados de mi pueblo. Mira, esto es lo que le da, como digo, esto es lo que le da un significado. Le da un significado más elevado a la muerte de Jesús que simplemente satisfacer la necesidad del hombre. No, significa que Jesús no murió solo a causa del pecado, sino porque quiso glorificar y honrar a Dios, el Padre. Quería por sobre todo demostrar su amor y adoración por Dios. Dijo, Padre, yo te amo tanto que yo estoy dispuesto a morir por los pecados de este pueblo. Te amo tanto. Te respeto, te amo,
yo voy a morir por este pueblo. Este es el acto supremo de obediencia. Este es un aspecto de la muerte de Jesús que por lo general se pasa por alto. Un aspecto que surge más allá de la mera satisfacción de nuestra necesidad. Puesto que a entregarse como una ofrenda a Dios, Cristo estaba mirando más allá de nuestra necesidad hacia la posibilidad majestuosa de glorificar a Dios. ¿Está captando esto? ¿Está captando esto? No, es que este fin de semana es interesante que para la Pascua muchas iglesias la asistencia baja significativamente, pero baja. ¿Por qué? Porque es tiempo de visitar a mi familia, vamos a la playa, vamos al campo, vamos a disfrutar. Es tiempo de fiesta, es chévere. Y no le molesta a la mayor parte de los creyentes. No les molesta. Pero escuche bien, lo que hizo Cristo significa algo mucho más que el placer nuestro. Esto significa que su principal propósito de Jesús era la gloria de Dios. Y ahí está el problema, que el propósito principal de nuestra vida no es glorificar a Dios, es glorificarnos. Estaba primeramente preocupado por hacer la voluntad del Padre Celestial, por obedecer a Dios. Dios había sido terriblemente deshonrado por el primer hombre, Adán, y por todos los que le siguieron. La humanidad pasa todo el tiempo deshonrando al Padre Celestial. Jesucristo quería honrar a Dios, demostrando que por lo menos un hombre pensaba más en la gloria de Dios que en cualquier otra cosa. Jesús quiso demostrar. Él quiso demostrar la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios significaba más que cualquier deseo personal o ambición que pudiera tener. Eso es lo que está ausente. Lo que está ausente en la vida de muchos creyentes hoy día. Mira, Cristo dijo, más para que el mundo conozca que amo al Padre. Mira, abre sus Biblias en San Lucas capítulo 22. San Lucas capítulo 22. Mira lo que dice aquí la palabra. San Lucas capítulo 22, por favor. Mira lo que dice la palabra aquí, San Lucas capítulo 22, y mira lo que dice en versículo 42. 22, San Lucas capítulo 22, versículo 42 dice esto. En la versión católica, en cristiana dice así, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la suya. Jesús sabía que iba a morir. Humanamente le miró al Padre, si es posible, quita esta copa de mí. Pero si es tu voluntad, yo la voy a abrazar. Yo acepto. En la versión católica lo dice de esta forma. Él dice, Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz de amargura, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Ves? El ser humano siempre quiere, Señor, quítame este sufrimiento, quítame este padecimiento, quítame esta agonía, quítame este dolor, quítame esto y quítame lo demás. Porque nadie quiere sufrir nada y nadie quiere sacrificar absolutamente nada, pero no le cuesta y no le molesta sacrificar a Dios. Esa es la ironía aquí. Nadie quiere sacrificar nada que le pertenece a ellos, pero no le cuesta a sacrificar a Dios, que Él no es tan importante. Y yo me imagino, mira, a través de estos últimos 3 años, 4 años en la televisión aquí, hemos visto, mira, escúchame bien, miles y miles y miles de personas que nos escriben y admiten
que ni siquiera Dios entra en sus pensamientos durante la semana. Para muchos Dios ni entra, ni siquiera 10 segundos, ni es una chispa. El Dios que lo creó, el Dios que le dio vida, el Dios que lo mantiene, lo sostiene, y ni siquiera nada. Mira, en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 30. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 30. Mira lo que dice aquí. Juan, capítulo 5, versículo 30. Mira lo que dice aquí. En versículo 30. Mira lo que dice aquí en la palabra del Señor. Él dijo, en la versión cristiana dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En la versión católica lo dice así, dice, yo no puedo hacer nada por mi cuenta, juzgo según lo que Dios me dice, y mi juicio es justo porque no pretendo actuar según mi voluntad, sino que cumplo la voluntad del que me envió. Eso dijo, la voluntad del Padre es eso es más importante que mi propia voluntad. ¿Estás captando la idea? Y yo había tomado el tiempo hoy día para concluir esta sección de versículo 24, Romanos capítulo 3, con el propósito de responder a varias preguntas de parte de nuestra audiencia. Ahora, vamos a regresar al libro de Romanos capítulo 25 y 26. Romanos capítulo 3, versículo 25 y 26, por favor. Vamos a regresar ahí y ahí vamos continuando. Porque no se olvide que esta sección de escritura que estamos estudiando es Romanos capítulo 3, versículo 21 hasta 26. Ahora estamos entrando en la última parte en versículo 25 y 26. Este es el último punto que estamos estudiando, que estamos hablando sobre la justicia y la justificación. La justicia y la justificación. La justicia tiene un gran propósito. ¿Cuál es el propósito? Declarar la rectitud y la justicia personal de Dios. Declarar la rectitud y la justicia personal de Dios. Vamos a leer. Versículo 25-26, Romanos capítulo 3, en la versión cristiana dice esto, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira de manifestar este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora, en la versión católica lo dice de esta forma, dice así, versículo 25 y 26 dice, a quien Dios ha hecho mediante la fe en su muerte instrumento de perdón, ha manifestado así su fuerza salvadora, pasando por alto los pecados cometidos en el pasado. ¿Por qué? Porque Dios es paciente, pero es ahora, en este momento, cuando manifiesta su fuerza salvadora al ser el mismo Salvador y salvar a todo el que cree en Jesús. Es increíble como dice la Biblia católica y la Biblia cristiana, dice la misma cosa. Si tú apartas el apócrifo, las dos Biblias dicen la misma cosa. Dice la misma cosa. Es decir, que los mismos requisitos que le pertenecen a los cristianos, los mismos requisitos que le pertenecen a los católicos. Los mismos requisitos que le pertenecen a los católicos son los mismos requisitos que le pertenecen a los cristianos. No hay ninguna diferencia. Todos nosotros entramos en el reino a través de ¿qué? A través de la sangre de Jesucristo, a través de su muerte y su sacrificio y su resurrección. Ahora, tenemos que captar esto, que en este último versículo que estamos leyendo aquí, en versículo 26, donde Él dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Note bien, tenemos que primeramente, la primera cosa que tenemos que hacer es reconocer algo. Reconocer una tremenda verdad que muchas veces nosotros no reconocemos o rechazamos. Y es esto, Dios es recto y Dios es justo. Él es recto y justo, por lo tanto, Él siempre hace lo recto, siempre hace lo justo, siempre actúa justamente con todas las personas. Aquí está el problema. No sentimos que Él es recto, no sentimos que Él es justo. ¿Por qué? Porque no hemos recibido lo que nosotros queríamos.
Le estoy pidiendo a Dios esto y esto y esto y no me responde como yo quiero. Ahí está el problema. El problema es que nosotros queremos que Dios haga lo que nosotros queremos a pesar que no sea la voluntad de Él. Y nos enojamos. Nos enojamos con Dios. Él siempre es recto, siempre actúa justamente con todas las personas. Pero muchas veces su conducta justa no cae dentro del marco de nuestros deseos y pedidos personales. Esta es la razón por la que ha provisto una justicia perfecta para el hombre. Era lo que había que hacer, lo correcto y lo justo. Él es justo por naturaleza y por lo tanto proveyó justicia para el hombre. El problema es que muchas veces al hombre no le gusta la justicia de Dios y no le importa. Este es el problema del hombre. Mira, yo creo que aquí hay hay cuatro hechos gloriosos aquí. La justicia de Dios se ve en cuatro hechos gloriosos. Número uno, la justicia de Dios se ve en que Él perdonó o en que Él perdona el pecado. La justicia de Dios se ve en que Él perdona el pecado. Cuando Cristo murió por nuestros pecados y Dios acepta su muerte como la propiciación o el sacrificio por nuestros pecados. Ahora note algo. Dios no, mira, escuche bien, el Padre, Dios no rechaza la muerte de Cristo. Dios no rechaza la muerte de Cristo. Ahora, muchos en nuestra audiencia sí lo rechazan. Pero Dios el Padre no rechaza la muerte de Cristo. Él no actuó, Él no actúa, ¿ves? Y no actuó en forma injusta. Por el contrario, Dios hizo lo justo, actuó con rectitud y justicia, aceptó la muerte de Cristo como el sacrificio por nuestros pecados. Por lo tanto, el hecho de que perdona los pecados declara que Él es justo. Mucha gente, ellos rechazan la muerte de Cristo. Arrepiéntete. Recibe al Señor Jesucristo como el único Señor y Salvador de tu vida. No. Yo tengo mis propios méritos. Yo tengo mi propio crédito. Yo tengo mi propia tradición. Y nadie me arranca de eso. ¿Ok? Está bien. Yo no voy a discutir contigo. Mire, nadie tiene que ir al infierno. Los que están en el infierno, ellos eligen ir al infierno. Porque no aceptan la muerte de Cristo como el pago final y último de sus pecados. Ellos tienen otra forma como ellos van a entrar en el reino de Dios. Abre sus Biblias en Mateo capítulo 26. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo, a ver si podemos amplificar esto un poquito más. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 26, por favor. Mira lo que dice aquí en Mateo capítulo 26 y vamos a versículo 28. Mateo capítulo 26, versículo 28. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice, en la versión cristiana dice, porque este es mi sangre del nuevo pacto. Jesús está hablando, porque este es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. En la versión católica lo dice de esta forma, donde él dice, en versículo 28 dice, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que se derrama por todos para perdón de los pecados. Esa fue la razón por que él derramó su sangre. ¿Para qué? Para el perdón de pecados. Pues porque si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón, no hay redención, no hay reconciliación, no hay salvación, no hay justificación, cualquier palabra que tú quieras utilizar. Te quiero mostrar algo. Abre sus Biblias en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 22. Repito, Hebreos capítulo 9, versículo 22. Abre su Biblia. Mira lo que dice aquí en Hebreos capítulo. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Hebreos. Ahora, yo tengo la tendencia a ir más despacio con la Biblia católica. ¿Por qué? Porque mucha de nuestra audiencia son católicos y me han escrito un poquito más despacio, por favor. ¿Ves? Porque se quieren ubicar y eso es importante. Eso es parte del paquete de
tener la paciencia y respetar a nuestra audiencia. En Hebreos capítulo 9, mira lo que dice aquí lo siguiente, en capítulo 9, en versículo 22. Vamos aquí, en Hebreos capítulo 9, versículo 22. En la versión cristiana dice así: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En la versión católica lo dice de esta forma en versículo 22, y dice así: y es que según la ley casi todo debe ser purificado por la sangre, ya que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Mira, mucha gente dice: Padre, perdona mis pecados. Es una buena oración. Padre, perdona mis pecados. Es oración fantástica. Pero su vida es una vida que rechaza arrepentirse y recibir a Jesucristo como su único Salvador y el Señor de su vida. Su vida grita lo contrario. Muchas personas quieren el beneficio de Dios sin Dios. Quieren el beneficio de la iglesia sin la iglesia. Quieren el beneficio de un pastor, pero sin el pastor. ¡Qué lindos somos! Y tú puedes ver la doble versión de la Biblia, dice la misma cosa. Ahora, quédate ahí en Hebreos capítulo 9, bajen hasta versículo 28. Versículo 28, por favor. Mira lo que dice en versículo 28. Mira lo que dice la palabra del Señor aquí. Dice esto, mira. En la versión cristiana dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Mira lo que dice en la versión católica, que dice: así también Cristo se ofreció una sola vez para tomar sobre sí los pecados de la multitud, y por segunda vez aparecerá ya sin relación con el pecado para dar salvación a los que le esperan. Ahora, ¿de qué está hablando aquí? Cristo murió una sola vez, 2000 años atrás. Y pagó el precio de los pecados del hombre. Una sola vez. Ahora, cuando Él regresa la segunda vez, y Él va a regresar, Él viene para levantar, salvar a los que le esperan. ¿Qué significa salvar a los que le esperan? Está hablando de aquellos que recibieron a Jesucristo como su único Salvador y el Señor de su vida antes de morir físicamente en esta tierra. Y son millones y millones y millones que lo esperan, y Él viene a recogerlos para llevarlo al cielo. Eso es lo que Él viene. Ahora, dice la misma cosa en la Biblia cristiana, en la Biblia católica dice la misma cosa. Pero la gente quiere en el lujo: Señor, perdona mis pecados. Pero esta cosa de Jesús, yo no quiero nada ver con este asunto. Tú estás demasiado equivocado. Yo no sé de qué Dios tú te crees, que tú crees, y no entiendo en qué religión tú estás participando, y no entiendo qué Biblia tú estás leyendo, porque obviamente no está leyendo, o por lo menos no está entendiendo. Y si no lo y si no, es que tú eres un mentiroso rechazando tu propia Biblia, sea esta Biblia o sea esta Biblia. Estás rechazando lo que dice la palabra del Señor. Tú quieres los beneficios de Dios, pero sin Dios. Y eso no funciona. Eso no funciona. Tú quieres el sueldo de un trabajo, pero tú no quieres trabajar. Tú quieres un premio sin participar. Ese es el juego. Por esa razón, al principio de esta hora yo dije que tenemos un pueblo bastante ingrato. ¿Ves? La ingratitud se ha anormalizado, y te lo puedo comprobar durante la semana de la Pascua, donde vamos a vacaciones, a las cabinas, a la montaña, a las playas, al campo, para emborracharnos y disfrutar, pisoteando la muerte de Jesucristo. Pregunta:
es lo que tú planeas y lo que has hecho en el pasado, arrepiéntete.